Bien, el día de hoy vamos a explicar un poquito la interfaz gráfica de Maya y va a ser eh, un repaso sobre lo que hemos visto en clase. Lo primero que vamos a hacer es identificar con qué Maya estamos trabajando. Vamos a ver algunos que trabajaremos con Maya 2012 porque es la versión que hay para 32 bits y otros trabajaremos con la versión 2016, que es la versión que podemos descargar de la página oficial de Autodesk con la versión de estudiante bajo una previa eh, inscripción. Maya está dividido en varios módulos. Cada uno de estos módulos lo tenemos en este apartado. Tenemos Modeling, Rigging, Animation, Efectos Especiales y Rendering. Los que trabajemos modelado, vamos a trabajar con el módulo de modelado. Los que veamos animación, vamos a trabajar con el módulo de Animation. Y si se dan cuenta, nuestro menú principal cambia de acuerdo al módulo con el que estemos trabajando. Vamos a ver los iconos que tenemos aquí en la parte superior. Y se van a dar cuenta que tenemos abrir, crear un nuevo documento, abrir un documento existente, guardar un documento, un paso adelante, un paso atrás. Estas herramientas que tenemos aquí son para seleccionar objetos o componentes de objetos, así como sus jerarquías, que vamos a ir viendo poco a poco. De este lado tenemos botones que nos van a permitir poder seleccionar objetos dentro de nuestra escena según sus características. Por ejemplo, voy a crear aquí un cubo. El cubo eh, está hecho de polígonos. Nosotros tenemos aquí arriba la opción de polígonos. Si yo desactivo cualquiera de estos botones, me va a impedir seleccionar aquel objeto que pertenezca a esta categoría. Y tenemos manejadores, tenemos joints, tenemos curvas, tenemos polígonos, tenemos dinámicas, objetos de render, y cada uno de ellos funciona de acuerdo a si están activados o no. Tenemos aquí nuestras herramientas de Snap. Tenemos Snap to Grid, Snap to Curve, Snap to Point, y cada uno de ellos va a hacer algo por nosotros. Por ejemplo, si yo tengo un objeto de malla que quiero mover, lo primero que si tengo activado Snap to Grid, lo que va a hacer es alinear el pivote en cada cuadrito de nuestra retícula. Esto nos va a ayudar a tener cierta alineación de nuestros objetos en base a la retícula. Tenemos el que es Snap to Curve, y el Snap to Curve nos va a servir para alinear un objeto a una curva. Voy a seleccionar este objeto y voy a activar la tecla, el botón Snap to Curve. Voy a agarrarlo con el botón medio del mouse y lo voy a acercar al principio de la curva. Y nuestro pivote se va a agarrar a la curva y no la va a soltar. Con esto podemos hacer animaciones o podemos modelar, que vamos a ir viendo esto poco a poco más adelante. Aquí arriba tenemos nuestras herramientas. Estos son los inputs de cada objeto tiene inputs, es decir, conexiones que lo van haciendo, que lo van mejorando o dándole características manipulables dentro de Maya. Tenemos aquí las herramientas de render, abrir la ventana del render, hacer un render, eh, de un previo de nuestra área de trabajo, configurar el render, y aquí vamos a tener un montón de cosas. En Maya 2012, Mental Ray ya viene incluido dentro de Maya. En 2016 lo sacaron y tú puedes usar el motor de render que tú quieras, pero también está disponible Mental Ray. Esto que tenemos aquí es una mejora que tiene Maya desde hace muchos años, que se llama Shelf. Nuestro Shelf nos va a proporcionar accesos directos a todas aquellas herramientas que van a ser eh, fundamentales o indispensables y de más uso dentro de Maya. Por ejemplo, tenemos en el shelf de polígonos podemos crear primitivos. como ¿Qué son los primitivos? Los primitivos son objetos básicos que nos van a servir para poder crear objetos complejos. Y tenemos
la esfera, el cubo, el cilindro, tenemos el cono, tenemos el plano, tenemos el torus, que es una dona, tenemos eh, la pirámide y tenemos un tubo. Y estos son los objetos primitivos, hay más, los podemos encontrar en el menú de Create y se encuentran aquí. Tenemos otros como unos bastante complejos como el Helix, que es este objeto, el cual nos va a ayudar muchísimo a hacer un montón de cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver ahora nuestro panel de herramientas y los shortcuts que tenemos en Maya. Esto es en el teclado. Por ejemplo, todos los objetos que tenemos aquí los tenemos en modo normal. Si nosotros apretamos el número 2 de nuestro teclado, nos va a dar una previsualización de nuestro objeto en modo suavizado. Si apretamos el número 3, nos va a quitar el objeto original y nos va a enseñar únicamente el resultado del objeto suavizado. Si nosotros apretamos el número 4, nos va a mostrar el wireframe. ¿Qué es el wireframe? Wireframe son cajas de alambres y es una forma muy común de modelar en donde podemos ver rápidamente elementos de nuestros objetos. Si apretamos el número 5, se va a modo sólido. El número 6 sirve cuando ya cargamos texturas para poderlas ver aplicadas dentro de nuestro objeto. Y está el número 7 que nos permite ver la iluminación. De este lado tenemos nuestro panel de herramientas en donde tenemos herramientas de selección. Estas herramientas de selección, la primera es que con un clic podemos seleccionar un objeto. La segunda es que podemos seleccionar con un lacito. La tercera nos va a seleccionar vértices. Estas herramientas no las vamos a utilizar mucho porque no son muy eficientes. Ahora, vamos a seleccionar. Ahora, ¿cómo manipulamos la posición, la rotación y la escala de nuestros objetos? Con el teclado tenemos atajos rápidos y los tenemos aquí en nuestro panel de herramientas, que es mover. Aparece nuestro pivote. Esta herramienta que ustedes ven aquí en medio es un pivote. El color rojo pertenece al eje de las X, el azul al eje de las Z y el verde al eje de las Y. Si yo agarro una de las flechitas y lo muevo, solo se va a mover sobre su eje. El shortcut para esta herramienta es la tecla W. La tecla E sirve para rotar y la R para escalar. Para el hundo está representado con la tecla Z. Y dependiendo de nuestro Maya, nosotros podemos configurarlo a 50 hundos que viene por default o a infinito dependiendo de qué tan poderosa sea nuestra máquina. De este lado tenemos, continuando con el panel de herramientas, tenemos que si apretamos este botón nos aparecen nuestras vistas ortográficas. ¿Qué es una vista ortográfica? Miren, con la tecla F voy a hacer focus sobre el objeto que quiero ver exclusivamente. Por ejemplo, ahí estoy viendo únicamente la esfera. Nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestras vistas ortográficas son como una vista de un plano de arquitectura. No tienen perspectiva como esta vista. Esta vista es muy particular porque nos muestra al objeto con perspectiva. Con la barra espaciadora es otro shortcut para entrar y salir de las vistas. Barra espaciadora, vistas. Y si se dan cuenta, aquí viene el nombre de cada vista. Esta es perspectiva, este es el top, este es el front y este es el side. Ahora vamos a ver qué es nuestro outliner. Nuestro outliner es una herramienta que nos va a ayudar a saber
qué elementos participan dentro de nuestra escena. Por ejemplo, aquí tengo una cámara de perspectiva, una de top, una de front, una de side, la esfera, un cubo, el plano, la dona, una pirámide, y tengo dos luces por default. Entonces nuestro outliner nos va a servir para poder buscar y seleccionar cada uno de nuestros elementos de acuerdo a su nombre. Por ejemplo, yo puedo cambiarle el nombre a este elemento y ponerle un nombre particular para poderlo identificar. Ahí ya le cambié el nombre y rápidamente puedo ubicarlo dentro del outliner. Tengo la herramienta que es la herramienta de animación. Esta herramienta nos va a mostrar todas las curvas que nos ayudan a controlar nuestras animaciones. Por ejemplo, aquí voy a hacer una animación rápida de una esfera en donde voy a crear keyframes. ¿Qué son los keyframes? Estas rayitas rojas que ustedes ven aquí son keyframes, los cuales almacenan la rotación, la translación y la escala y la visibilidad de un objeto. En este caso yo lo que hice fue crear dos keyframes que inician y terminan en el mismo lugar, y el que está en medio es el que origina el movimiento de nuestra esfera. Tenemos también, ok, ya de aquí ya, bueno, estas son jerarquías, esto no lo vamos a ver ahorita. Del lado derecho tenemos nuestro Channel Box. Nuestro Channel Box es una herramienta increíble de Maya que nos ayuda a modificar las propiedades de los objetos. Tenemos aquí que tenemos sus propiedades de translación, de rotación y de escala. Por ejemplo, si yo quisiera rotar sobre el eje de las Y este objeto, si selecciono el título y con el botón derecho del mouse sobre el objeto, con el botón de en medio del mouse lo arrastro, empieza a moverse. Y siempre podrás poner sus propiedades en 0 para que regrese a su origen. De este lado tenemos, tenemos otros inputs de los objetos. Aquí está el del Polycube One, en donde podemos ponerle medidas o agregar subdivisiones. Es una herramienta que vamos a utilizar mucho porque controla de una forma muy precisa nuestros objetos en Maya. Ahora vamos a ver nuestra línea de tiempo. En nuestra línea de tiempo nosotros podemos controlar los keyframes, podemos ver dónde hay keyframes, editarlos, moverlos y trabajar mucho lo que es la animación. Este es el shelf para los de animación. Tenemos un montón de cosas como los constraints que vamos a ir viendo poco a poco durante el curso. Entonces, en resumen, esta es la interfaz gráfica de Maya 2016 y fue lo que vimos en clase. Voy a dividir la clase introductoria en 3 para que sea un poquito más fácil.